En una sartén que sea muy amplia, vamos a poner un chorrito de aceite y lo vamos a calentar a fuego suave. Antes de que coja calor, y mientras se va calentando, vamos a añadir además una cucharada de mantequilla, lo que viene a llamarse una nuez de mantequilla. Vamos a dejar que con la acción del calor se derrita y que se vaya integrando con este aceite que acabamos de echar. La temperatura para esto siempre muy suave. La mantequilla es muy delicada y si la subimos mucho de potencia del fuego, se nos puede quemar. Así que cuando se haya derretido y el aceite efectivamente esté algo caliente, vamos a añadir un par de cucharadas de harina de trigo para todo uso. La suma de harina tiene que ser exactamente lo mismo que la suma de mantequilla más de aceite. Pero bueno, no te preocupes por las cantidades, las tienes al final del vídeo, como siempre, todo más claro. De momento, vamos a integrar esta harina junto con el aceite y con la mantequilla y vamos a dejar que se tueste ligeramente, cuestión de nada, un minutillo. Pasado este tiempo vamos a añadir aquí leche. Lo vamos a hacer en dos tandas. Primero, una tanda de unos 250 mililitros de leche para pasar a hacer lo mismo, a integrar. Poco a poco y con el fuego muy suave. Hacemos este paso con mucha paciencia. Al final, la leche poco a poco se va a ir integrando y nos va a quedar una salsa espectacular. En la segunda tanda lo mismo. Echamos el resto de la leche, otros 250 mililitros, y vuelta a repetir, que se termine de integrar aquí. Un truquillo que te lanzo para que la leche se integre mejor. Si está caliente antes de hacerlo, mejor que mejor. Facilitaremos el trabajo bastante. Venga, una vez que lo tengamos, vamos a añadir a esta salsa una cucharadita de ajo en polvo que va a potenciar el sabor, cosa buena. Además, agregamos un buen puñado de queso rallado. El queso que sea viejo, fuerte, con sabor, delicioso. Y otro puñado de queso cheddar. Si quieres, solamente podrías añadir un tipo de queso, a tu elección, pero eso sí, echa más cantidad, lo equivalente a la suma de estos dos. Lo mezclamos todo y lo mezclamos a esta untuosa salsa de queso que acabamos de preparar. Y además, en un visto y no visto, en cuestión de pocos minutos. Sal no le vamos a echar, luego vemos por qué. De momento, y mientras preparamos la salsa, vamos a ir cociendo una pasta. En una cazuela amplia vamos a poner abundante agua. Y la vamos a llevar a ebullición. Cuando esté hirviendo vamos a añadir una buena pizca de sal. Sin miedo, que al final la pasta va a absorber una pequeña cantidad de esta. A continuación vamos a añadir la pasta en cuestión. Yo voy a añadir esta tan curiosa. En algunos lugares lo llaman tiburones, en otras macarrones. Da igual, echa la pasta que más te guste. Lo que sí que vamos a hacer una vez que esté introducida en el agua va a ser removerla con cierta frecuencia. Más que nada para asegurarnos que no se pegue ni en el fondo de la cazuela, ni que tampoco se peguen entre sí, que no se pegue la pasta entre sí. Así que dejamos cocer unos 7 minutos, removiendo siempre con cierta frecuencia. Cada pocos minutos le damos un meneo. Y antes de que estén al dente, justo antes, vamos a coger y a reservar algo del agua de la cocción. Y el resto del agua la escurrimos de la pasta. Venga, ya tenemos por un lado la salsa y por otro la pasta cocida. A la salsa que habíamos preparado al principio le vamos a echar esta pasta cocida. Y además de la pasta le vamos a añadir también el agua de la cocción, que le da un sabor del 15, pruébalo, ya verás. El tema de la sal no se la añadimos porque esta salsa ya tiene bastante sal. Y el queso también le añade sal, por eso a la salsa no le añadimos nada de sal. Con estas dos opciones va a quedar al punto. Ahora lo integramos todo haciendo movimientos circulares para que la pasta se vaya impregnando bien de la salsa. Que se vaya mojando con ella, que se cubra. Y vamos a dejar también que la pasta termine de cocinarse aquí. Por eso la pasta la habíamos sacado antes de que estuviera al dente, cuestión de nada, un minuto antes, no más. Con esto ya ves que está quedando una receta súper cremosa, digna de los dioses más remilgados del Olimpo. Así que ahora, sí que sí, cuando la pasta ya esté al dente y haya absorbido buena cantidad de esta salsa de bechamel que hemos preparado, una salsa Mornay si nos ponemos muy técnicos,
Te voy a dar dos opciones. La primera, la puedes servir tal cual. A cucharadas la echas en un plato, poco a poco. Y no queda más que espolvorear con un poquito de perejil picado. Y listo, nos los podríamos zampar así, tal cual, delicioso. De esta manera tiene una mordida mucho más cremosa y uniforme. Pero otra opción, lo que podríamos hacer es servir los macarrones en un molde pequeño de horno. Recuerda que venimos de terminar de cocinarlos en la sartén. Y con la ayuda de una cuchara los vamos a extender por toda la superficie de este. Después no queda más que espolvorear con un poquito más de queso rallado. Y al grill del horno, unos 10 minutos hasta que este queso esté gratinado, no más. Y al final pues obtendríamos algo como esto. De esta manera quedaría más crujiente por arriba y además con ese sabor tostadito delicioso. Y en la parte abajo de la bandeja, que se ve mejor aquí en la bandeja que sirviendo, se vería más meloso y cremoso. En fin, sea cual sea la forma que elijas, con las dos vas a acertar seguro. Porque con ambas opciones vas a obtener unos macarrones con queso que son pura ambrosía. Ñam, 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 ñam. Hola receteros y receteras, soy Gorka Barredo y esto es Que Viva la Cocina, el canal recetero con más desparpajo del mundo entero. Y hoy vamos a preparar una receta muy típica del sudeste asiático, un pollo al curry. Además se hace en cuestión de 15 minutos. Para comenzar ponemos un chorrete de aceite a calentar a fuego medio. Cuando esté caliente añadimos cebolla picada, unos dientes de ajo también picados, una pizca de sal para que la verdura sude y se cocine más rápidamente, y pimienta negra recién molida. Los que me conocéis sabéis que no le puede faltar a casi ningún plato. Lo removemos todo con bastante frecuencia y lo dejamos cocinarse durante unos 5 minutos. Todos los ingredientes y sus cantidades los tienes al final del vídeo. Pasados los 5 minutos, cuando la verdura ya esté algo blandita, añadimos un poco de tomate frito o de salsa de tomate. Y añadimos el curry. El curry ya sabes que es una mezcla de varias especias como jengibre, cardamomo, clavo y canela, entre muchas otras, pero lo venden ya hecho en cualquier supermercado. Después mezclamos todos los ingredientes mientras dejamos que se cocinen durante 2 minutos. Ahora es el turno de añadir el pollo. Añadimos mucho mejor unas pechugas, cortadas en trozos de tamaño de bocado. El pollo ya está previamente salpimentado. Subimos un poco la potencia del fuego y lo cocinamos mientras lo integramos bien con el resto de ingredientes. La idea es tan solo sellar el pollo, es decir, cocinar tan solo su parte externa dejándolo crudo en su interior. Así que pasados tan solo 3 minutitos y habiéndolo removido con frecuencia añadimos nata para cocinar, también conocida como crema de leche. Este será el ingrediente que le dará cuerpo a nuestra super salsa curry. Nuevamente mezclamos todos los ingredientes y dejamos reducir a fuego suave unos 5 minutos, que haya concentración de sabores y que se termine de cocinar el pollo. Si te gusta, por favor, dedito arriba que me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal, puedes seguirme en las diferentes redes sociales en las que estoy, las tienes todas en la descripción, y ¡que viva la cocina!